Bendiga, hermanos. Ahora su Biblia, por favor, en la carta a los Efesios. Estamos ya llegando a la conclusión de la carta a los Efesios. Estamos en el capítulo número 6. Y hoy vamos a considerar dos armas más que forman parte de la armadura de Dios. Como usted sabe, hemos dicho que el apóstol Pablo concluye la carta a los Efesios diciendo que es muy importante que no solamente nosotros conozcamos todas las bendiciones que de Dios hemos recibido, no solamente conozcamos cuál es la vida que nosotros debemos de llevar y que es acorde a la vida del Espíritu, sino que también es muy importante que nosotros sepamos que vamos a enfrentar una lucha en nuestra vida cristiana o en nuestra vida espiritual. Por esta razón, a partir del versículo número 10 del capítulo 6 de la carta a los Efesios, vemos que el apóstol Pablo iniciará una amonestación en la cual se nos dice que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de nuestra fuerza. Sigue indicando en el versículo 11 que nos tenemos que vestir de toda la armadura de Dios para que así podamos resistir las acechanzas por parte del enemigo. Y es justamente aquí en el versículo número 11 donde yo hacía un comentario hace unas semanas señalándoles que como tenemos una lucha contra un enemigo que es muy poderoso, tenemos que nosotros fortalecernos, pero sobre todo enfatizaba, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. El domingo pasado nosotros hablábamos acerca de dos partes de la armadura que deben de estar presentes en nuestra vida y que también señalábamos que eran analogías que nos permitían entender cuáles eran algunas dinámicas o algunas cualidades o características que el cristiano tenía que incorporar a su vida para que de esta forma o para que de esta manera pudiera resistir los embates del enemigo. Satanás, hermanos, siempre está buscando alguna debilidad. Él busca la manera de convertir pequeños pecados en grandes problemas que destruyen a las personas para siempre. Él busca de alguna manera un pequeño error doctrinal y a lo mejor hasta llegarlo a convertirlo en una herejía. Él busca una decisión mala o descuidada que nosotros hacemos y encuentra la manera de convertirla quizás en una adicción mortal. Una pequeña pelea entre un marido y entre una esposa, Satanás lo puede convertir en resentimiento y hasta en divorcio. Un desacuerdo menor entre algunas naciones, Satanás lo puede convertir en una guerra. Un pequeño paso lejos de Dios y Satanás lo puede convertir en el camino que nos lleva hacia el mismo infierno. Hermanos, Satanás es un experto. Satanás tiene una habilidad increíble para observar y para buscar cuáles son los puntos débiles que cada uno de nosotros tenemos. Y aunque parezca pequeño o parezca poco importante aquel aspecto de nuestra vida que nosotros descuidamos, Satanás lo va a utilizar para derribarte y para tratar de destruirte y para tratar de aniquilarte. El enemigo que nosotros tenemos es un enemigo que no te va a dar tregua. El enemigo que nosotros tenemos es un enemigo que no va a tener piedad de ti. El enemigo que nosotros tenemos es un enemigo que quiere, como lo dice el mismo Jesús, matarte, hurtarte y destruirte. Y es por eso que nos tenemos que poner absolutamente toda la armadura de Dios. Con este enemigo tan eficiente, nuestra protección, hermanos, no puede ser parcial. Así es que no basta con la verdad, no basta con la justicia como dos elementos o dos cualidades que nosotros debemos de tener, sino que se añaden ahora dos más. Se nos habla ahora acerca del Evangelio de la paz y ahora también se nos hablará acerca de lo importante que es la fe. Dos elementos más que tenemos que incorporar a nuestra vida
para resistir en el día malo y para que nosotros podamos obtener victoria. Fíjense cómo inicia el versículo 15 de Efesios capítulo número 6. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Fíjense qué interesante es esto. Cuando nosotros hablamos de armas, quizás poco nos podemos imaginar que un arma podría ser considerada el calzado. ¿Cómo el calzado puede cobrar significancia o importancia en medio de una guerra? Bueno, hermanos, en el tiempo bíblico era muy peligroso el tener los pies sin protección. Si por ejemplo en aquel tiempo una persona estaba en una pelea y resulta que caía a causa de que tenía un mal calzado, entonces el oponente podía llegar de manera muy sencilla y de manera muy fácil a que antes de que se levantara la persona lo pudiera matar o lo pudiera aniquilar. Si marchaba, por ejemplo, quizás sobre un área donde había espinas o donde había piedras afiladas, sus pies podían desgarrarse y entonces no podía ni siquiera llegar al lugar en el cual se tenía que dar la batalla. Si había sido encomendado, por ejemplo, a alguna persona para que fuese a poner resistencia en un lugar fortificado, pero había quizás algunas estacas cortas y afiladas en el suelo, entonces sus pies quedarían sin protección, quedarían perforados y entonces caería al suelo el dolor y el enemigo fácilmente lo acabaría. Si marchara quizás en una área que tuviera escorpiones, serpientes venenosas y no tuviera la protección adecuada, entonces una picadura o mordedura podría hacerle pasar a mejor vida. Si tuviera que marchar a lo mejor en el fango o en el lodo o en el barro, en medio de un clima frío, completamente descalzo, seguramente podría enfermarse, y si se enfermaba uno de los que formaban parte de este grupo de militares, otros más podrían enfermarse y esto traía como consecuencia el que ellos pudieran perder una batalla. Hermanos, los pies sanos garantizaban movilidad, los pies sanos garantizaban supervivencia, los pies sanos garantizaban también el avance y lo que es necesario siempre pues para la guerra. Miren, hermanos, muchos ejércitos entendían esto, incluso los mejores ejércitos de aquella época, como lo fue el ejército de Alejandro Magno o como lo fue el ejército de Julio César, se preocuparon mucho de cuidar el calzado de sus soldados porque sabían que si no lo cuidaban, entonces no tendrían la velocidad suficiente para avanzar, entonces no tendrían la resistencia suficiente para recibir los embates del enemigo. La parte inferior del calzado tenía en ese tiempo una suela bastante gruesa, lo que permitía caminar en zonas peligrosas sin lastimarse. A menudo este calzado también tenía algunos picos en la parte inferior para facilitar una base firme, evitar resbalones y ayudar a un soldado a mantenerse firme. Hermanos, hay muchas ilustraciones que nosotros podríamos utilizar para poder explicar por qué era necesario el que se cuidara el calzado. A lo mejor usted recordará aquella fábula de Aquiles. ¿Recuerda usted de esa mitología griega que se nos habla acerca de Aquiles, que tenía un cuerpo que no podía ser lastimado, a excepción de una parte que era el talón? Esta mitología decía que cuando Aquiles era bebé, su madre, que se llamaba Tetis, trató de hacerlo inmortal al llevarlo a una laguna que se llamaba Estigia, y entonces ella lo tomó, obviamente del pie al niño, lo metió a la laguna, y como la parte que no logró mojarse fue entonces entonces él quedó inmortal en todas partes de su cuerpo excepto en el talón.
Hay una guerra que usted conoce, que es la guerra de Troya, en la cual se señala que él ganó y venció a muchas personas, incluso a un poderoso príncipe que se llamaba Héctor, lo derrotó, pero lamentablemente a través de un disparo que hizo otro príncipe que se llamaba Paris, la flecha llegó al talón y entonces este hombre que era invencible terminó por perder. Tan solo porque una parte de él estaba descubierta o una parte de él estaba expuesta. Ahora, si quiero una ilustración más cercana y a los que les gusta el básquetbol, en el año 2002 todavía estaba vigente y estaba jugando un gran basquetbolista que se llama Shaquille O'Neal. Este hombre medía nada más y nada menos que 2 metros con 16 y pesaba 147 kilos de puro músculo, porque hay algunos que sí los pesamos aquí, pero no son de músculo. De puro músculo. 2.16 metros de estatura y 147 kilos de puro músculo. No había quien lo pudiera enfrentar y no había quien lo pudiera detener. Pero ¿saben qué lo detuvo a este hombre? Una lesión en un dedo. Habían ganado 3 campeonatos seguidos, iban por el cuarto, pero los primeros 12 juegos no pudo jugar porque tenía una molestia en un dedo. Y por esa razón, de los 12 juegos que habían iniciado, 9 los perdieron. Y a veces, hermanos, nosotros somos muy ilusos y pensamos que hay algunas cosas que podemos descuidar. Que hay algunas cosas que podemos no hacerles caso. Que hay algunas cosas que en nuestra consideración no nos exponen mucho, ni nos hacen mucho daño, ni nos afectan de ninguna manera. Hay algunas personas que creen que algunas verdades que Dios nos ha dado pues no deben de ser tan consideradas. Hay otras que son más importantes y esas sí las debemos de atender. Pero vean qué interesante es que el apóstol Pablo ahora toma como referencia el calzado y lo relaciona con otro aspecto de la vida que nosotros no podemos descuidar, y esto es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es el arma que nos ayuda a permanecer firmes en medio de la guerra, pero también el Evangelio es el arma que nos permite a nosotros avanzar. ¿Y cómo sucede esto? Porque estamos hablando de una analogía. ¿Cómo es que el Evangelio de la paz puede protegernos, puede ayudarnos y puede ser considerado como una arma que nosotros podemos utilizar en medio de la batalla en la cual nosotros nos encontramos? Bueno, hermanos, el conocimiento del mensaje del Evangelio nos protege de pequeñas o de grandes debilidades que pueden llegarnos a causar grandes problemas. Mientras nosotros no resolvemos nuestro problema con el pecado, entonces, hermanos, nosotros estamos expuestos a Satanás, nuestro enemigo. Y es el Evangelio el que nos permite a nosotros darnos cuenta de las áreas débiles que nosotros tenemos y de lo que nosotros tenemos que cubrir para evitar entonces que el enemigo venga y nos haga daño o nos afecta. El mensaje del Evangelio nos ayuda a tener el recurso suficiente para que nosotros podamos enfrentar a Satanás, y esto es algo entonces que nosotros no podemos descuidar. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué tanto usted conoce el Evangelio? ¿Qué tanto usted conoce la buena noticia que Dios vino a darnos? ¿Qué tanto usted está apropiado del mensaje de salvación que Dios nos ha venido a dar a través de la persona de Cristo? ¿Cómo es que usted puede considerarse un experto en el conocimiento del Evangelio o no puede quizás considerarse así? Bueno, hermanos, si usted descuida el Evangelio, si usted no cuida el conocer y el saber más acerca del Evangelio, entonces, hermano, usted está en medio de una guerra, así como estaba Aquiles, o está en medio de un juego, así como estaba Shaquille O'Neal, dañado y lastimado de sus pies, y usted entonces no va a poder vencer y usted no va a poder ganar.
No hay algo bien interesante en esta expresión que utiliza el apóstol Pablo cuando se refiere al Evangelio, porque en medio del contexto de la guerra, fíjense cómo el apóstol Pablo habla acerca del Evangelio de la paz. Esto es bastante paradójico, ¿no? Porque si Él nos está hablando que nos vistamos de las armas de luz, y Él está hablando de que nosotros estamos listos para resistir ante la guerra, ¿por qué ahora cuando habla acerca o señala algunas armas que nosotros tenemos que usar, por qué ahora Él habla acerca de una arma que tiene que utilizarse, pero que además lleva el adjetivo de que esta arma es de paz? Podría ser bastante paradójico esto. Debería decir que todas las armas, al contrario, en lugar de hacer la paz, pues deberían de hacer para hacer la guerra. Pero él habla acerca del Evangelio de la paz. Ahora, esto se puede explicar de la siguiente manera, hermanos. A veces, hermanos, para poder ganar una guerra, es necesario hacer la paz. Pero no la paz contra aquel que no te da tregua, no la paz contra aquel que no te quiere dejar en paz, no la paz con aquel que no quiere dejar que tú puedas libremente desarrollar tus actividades o vivir, sino la paz quizás con aquel que te puede ayudar a poder enfrentar al enemigo malo que te quiere destruir y que te quiere afectar o que te puede dañar. Es como si hipotéticamente nosotros pensáramos quizás, hermanos, pues en una nación o un estado que te ha dañado, en una nación que es muy fuerte, en una nación que está buscando derrotarte, atacarte, y que tú sabes que no tienes la fuerza para poderle resistir. Vamos a pensar. No le pongo nombre a los países para no decir que unos son buenos y otros son malos. Pero vamos a pensar que un país X viene contra México y este país es muy malo y sabemos que tiene muchas armas y que es muy poderoso y que nosotros no tenemos la forma de resistirlo, de enfrentarlo. Pero por otra parte hay otro país que, aunque no es amigo nuestro, no lo es no porque Él no haya querido ser nuestro amigo, sino porque nosotros no queremos ser su amigo. Bueno, hermanos, hipotéticamente eso es precisamente lo que pasa con nosotros. Nosotros estamos en una guerra en la cual tenemos un enemigo y este enemigo es Satanás, pero también tenemos enemistad con Dios y estamos en pecado. Así es que imagínense, tenemos un enemigo muy poderoso que se llama Satanás, pero tenemos un enemigo todopoderoso que se llama Dios, y resulta que porque nosotros vivimos en pecado, nosotros estamos enemistados con uno y con el otro. Yo le pregunto a usted, ¿tendremos posibilidad alguna de nosotros vencer en esas condiciones? Pues no, evidentemente no. Por eso el apóstol Pablo habla acerca de esta arma que es muy poderosa y dice, esta arma es el Evangelio de la paz. El Evangelio es la buena noticia que Cristo vino a darnos, de que Él ha venido a reconciliarnos con Él, que Él ha venido a hacer la paz con nosotros, que Él ha venido a estar bien con nosotros y que por lo tanto, como está bien con nosotros, contamos con su apoyo y contamos con todos sus recursos para enfrentar ahora al enemigo Satanás, que nos quiere matar y nos quiere destruir. Pero hermano, algo que usted y yo nos tendríamos que preguntar es si nosotros realmente hemos firmado este tratado con Dios. Algo que tendríamos que preguntarnos es si realmente nosotros nos hemos puesto el calzado del Evangelio de la paz. Porque hermanos, si tú no portas este elemento que es importante y si tú no haces la paz con Dios, quiero decirte que no tienes posibilidad alguna de poder enfrentar a Satanás. Te va a hacer garras, te va a destruir en todos los aspectos de tu vida. Si tú crees que sin hacer la paz con Dios puedes
tener una buena familia, te vas a sorprender de todo lo que tú puedes enfrentar familiarmente. Te vas a dar cuenta de la incapacidad que tienes para sortear algunas situaciones que a lo mejor ni te imaginabas que podías enfrentar. Quizás no tiene que ver con tu relación con tu esposo o con tu esposa, pero a lo mejor tiene que ver con tu relación con tus hijos. Quizás no tenga que ver en la relación de padres con hijos, sino en la relación entre hermanos. Si tú no estás en paz con Dios y no conoces el evangelio de la paz, entonces Satanás puede destruir a tu familia. Y esto no solamente puede pasar en la familia, puede pasar en cualquier orden de la vida y en cualquier actividad que nosotros llevamos a cabo o que en la cual nosotros estamos incursionando o en la que nosotros estamos desempeñando alguna función. Hermano, necesitamos hacer la paz con Dios. Si constantemente estamos rechazando a Dios, si constantemente nosotros nos oponemos a lo que Dios nos dice, hermano, nosotros no tendremos oportunidad contra nuestro enemigo. La única forma en la cual podemos vencer es firmando la paz con Dios. Por eso, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos también 8:31 nos deja muy en claro que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, quiero decirte, amigo que estás aquí, quiero decirte, no es posible que puedas enfrentar al enemigo llamado Satanás en tus propias fuerzas. Necesitas hacer la paz con Dios. Por eso Pablo decía: calzados con el apresto del evangelio de la paz. A lo mejor para ti es cosa menor el evangelio. A lo mejor tú menosprecias el evangelio. A lo mejor tú crees que lo que puedes recibir a través del evangelio es nada, pero quiero decirte que si tú no lo recibes, hermano, tú estás en una situación de mucha desprotección y seguramente Satanás podrá venir a tu vida y te podrá destruir. Así que algo importante es que nosotros nos vistamos también con este calzado y hagamos la paz con Dios, para que entonces, justificados por medio de Jesucristo, nosotros podamos vencer al enemigo y el enemigo no nos pueda hacer nada. Pero hay una segunda cosa que les dije que el texto nos señala, y ahora es que debemos, y dice sobre todo, tomar el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora se nos habla acerca del escudo. Como estamos hablando de una analogía, tengo que ir para hacer referencia históricamente a lo que era el escudo y cómo servía, pero luego tengo que decir cómo es que Dios dice que debemos de incorporar otra cualidad más a nuestra vida. Lo primero que debo decirles es que el escudo al cual el apóstol Pablo hace referencia no es el escudo que nosotros vemos, que era un escudo redondo como el de Capitán América. No, se los pongo para que tengamos una referencia más cercana. No es como el de Capitán América. Es un escudo que era un escudo muy grande, que cubría prácticamente la estatura completa del soldado. Era un escudo, sí, muy grande, muy fuerte, muy pesado, que se tenía que llevar, porque era muy común o era bastante peculiar en esa época en que cuando iniciaba la guerra, lo primero que se hacía, y a lo mejor usted lo ha visto en algunas películas, es lanzar algunos dardos, y regularmente estos dardos traían fuego. Esto se hacía, ¿por qué? Porque lo que se trataba de hacer era, número uno, asustar, intimidar. Imagínense ustedes que un
gran ejército de miles de personas empieza a lanzar flechas y usted ve una nube de flechas que viene hacia usted lleno de fuego. Algunos soldados lo que hacían al ver eso era correr. Decían, ay, qué miedo, o sea, pues patitas, ¿para qué las quiero? No, mejor salgo corriendo. Y cuando esto sucedía, esto era lo que buscaba precisamente el enemigo, porque al correr salían del lugar en el cual ellos realmente estaban protegidos, y entonces el enemigo les podía hacer daño. Además de intimidar, pues quería también de alguna forma el dañar a algunos o lastimar a algunos para que el ejército quedara mermado y entonces pudiera avanzar el otro ejército y pudieran pelear contra él. El propósito en general era producir temor y desviar a los soldados de su ruta. Ese era el propósito de esta clase de dardos. La idea era no solamente herir al enemigo, sino disiparle por todos lados y que pudiera él confundirse. Incluso cuando un proyectil de este tipo era atrapado por un escudo, a veces penetraba el escudo y el escudo se llenaba de fuego, y al llenarse de fuego también el soldado pues aventaba el escudo y quedaba otra vez desprotegido. A esto está haciendo referencia el apóstol Pablo cuando habla acerca de la imagen del escudo. Pero algo bien interesante es que Pablo agrega una característica a este escudo que esos escudos no tenían. Lo último que yo le dije es que un escudo podía ser penetrado y que un escudo podía también incendiarse, y esto hacía que entonces las personas los dejaran y pudieran entonces quedar desprotegidos. Pero algo que dice el apóstol Pablo aquí es que este escudo que nosotros tenemos, con él nosotros podemos apagar los dardos de fuego del enemigo. Es decir, la calidad del escudo del cual está hablando el apóstol Pablo tiene cualidades muy distintas al escudo que en ese tiempo se conocía o se tenía. Es decir, el escudo del cual está hablando el apóstol Pablo es un escudo impenetrable. El escudo del cual el apóstol Pablo está hablando es un escudo que no puede destruirse. El escudo del cual el apóstol Pablo está hablando es un escudo al cual no puede penetrar ningún tipo de dardo. El escudo que nosotros tenemos, hermanos, que es el escudo de la fe, nos puede a nosotros librar de todo tipo de dardo de fuego que el enemigo nos lance. Así es que yo quiero decirle que está usted sumamente protegido, pero solo si toma el escudo de la fe. ¿A qué nos referimos cuando hablamos acerca de dardos en este tiempo? Porque es claro la imagen de aquella época, pero ¿cómo podemos entender los dardos de fuego que el día de hoy el Satanás nos lanza? Bueno, hermano, recuerde usted que en la carta de Primera de Juan, el apóstol Juan habla acerca de algunas maneras en las cuales nosotros somos atraídos, somos confundidos, a través de algunas mentiras nosotros vamos perdiendo la posición que Dios nos ha dado. Si usted va a Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora usted quizás dirá, pero ahí dice que los dardos no vienen de Satanás, sino vienen del mundo. Hermanos, el enemigo que nosotros estamos enfrentando se llama el príncipe de este mundo, o el príncipe de la potestad del aire. Satanás tiene control y dominio, por eso hablábamos de principados y de potestades de algunas regiones, y Satanás, como también habíamos dicho, utiliza algunas formas a través de las cuales nos bombardea. Hablábamos hace un par de semanas de cómo algunos pensamientos políticos, cómo algunas ideologías, cómo algunos avances, entre comillas, de la ciencia,
Son dardos que el enemigo utiliza para que nosotros dejemos de confiar en Dios. Entonces podemos ver cómo en la ciencia empiezan a darnos algunas teorías que quiero subrayar, son teorías, visiones, respecto a cómo se originó el universo. Y estas teorías se burlan de lo que nosotros creemos, que dice Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea, y se hizo. Eso, hay teorías que se burlan de él. De esa manera se lanzan algunos dardos que nos hacen a nosotros dudar, no creer. Luego, quizás hay algún otro tipo de ideología que promueve, por ejemplo, a través de los derechos humanos, el respeto y el amor hacia las demás personas. Entonces, que cuestionan que el Evangelio realmente está interesado en el respeto de las personas y en el amor a las personas. Porque el Evangelio denuncia algunas cosas en las personas que tienen que ser cambiadas o que tienen que ser dejadas o abandonadas. Son dardos que son enviados a nosotros. Pero también encontramos otra clase de dardos. Satanás utiliza la mercadotecnia. Utiliza el deseo que nosotros tenemos de los ojos por querer consumir algunas cosas o por tener algunas cosas. El mundo vive bajo el deseo de querer. El mundo vive no importándole si las cosas valen o no valen. Él quiere tener esas cosas, las quiere conseguir. El mundo desea experimentar. El mundo desea el tener algunas experiencias, aunque sean temporales, aunque sean carnales y aunque sean engañosas. El mundo las promueve y a veces nosotros caemos en esos dardos, recibimos esos dardos, somos confundidos y vamos tras estas cosas. La vanagloria de la vida, el querer ser algo, cuando nosotros ya somos algo. Querer ser algo que Dios dice que nosotros no somos, cuando es claro que Él ha definido quiénes somos nosotros en Jesucristo. Pero hay dardos que Satanás constantemente está lanzando para desorientarnos, para producir en nosotros temor, para sacarnos del camino correcto. Y estos dardos, hermanos, hacen que nosotros tengamos pensamientos, tengamos sentimientos, nos imaginemos cosas, tengamos miedos, creamos en las mentiras que se nos están dando, y esto haga que quedemos completamente desprotegidos. No creemos, por ejemplo, en la provisión de Dios, y entonces nos lanzamos a hacer negocios turbios. Porque el que no tranza, no avanza. No creemos en el cuidado que Dios tiene de nosotros y en que Él ha dicho que yo soy tu proveedor, nunca te dejaré ni te desampararé. Y nos lanzamos a trabajar más allá de lo que debemos de hacerlo, o a tomar deudas cuando no debiéramos de tomarlas. Satanás nos confunde. Satanás hace creer que Dios no nos puede dar lo suficiente para que nosotros podamos vivir. Y nos esclaviza, nos domina, nos controla. Si tenemos debilidad con el chisme, lanza una andanada de dardos de chisme para contaminar nuestra mente. Y caemos. Escuchamos a algunas personas, luego a veces somos muy juiciosos y no es necesario que alguien venga a decirnos algo, nomás es necesario que estemos en el lugar donde alguien dice algo, para que nosotros creamos en ello y para que lo consideremos como cierto cuando es una mentira. Algunos tienen debilidad por la pornografía, por las drogas, por el licor o por cualquier adicción. El enemigo va a lanzar ataques contra nosotros para hacernos volver atrás.
¿Se ha preguntado o se ha dado cuenta de cómo lo que nosotros a veces vemos promueve este tipo de cosas? Y si hay una debilidad en las personas hacia este tipo de cosas, es natural que ese dardo va a venir y se va a fijar en la mente, y la gente entonces va a estar orientada a buscar aquello que ya había dejado y que ya había abandonado. ¿No cree que se es difícil para una persona que ha sido adicta al alcohol estar viendo constantemente imágenes que tienen que ver con el alcohol? ¿No cree que para una persona que ha sido adicta a otro tipo de droga no sea difícil el que está expuesto ante imágenes constantemente, en lo cual se ve la droga como algo normal o como algo natural? Prenda alguna serie, vea alguna película, vea algún programa y vea si, por ejemplo, alguna acción que ha llevado a cabo pecaminosa alguna persona no es presentada a través de esos medios. Hermanos, Satanás busca la manera de lanzar sus dardos. Tenemos muchas maneras en las cuales él nos va a atacar. Nos ataca a través de nuestras familias. Nos pone al esposo o a la esposa uno en contra del otro. ¿A través de qué? A través de ideologías que están presentes en nuestro tiempo, en el cual nos pone a contender, lo cual Efesios también ya abordó y ya trató. La mujer no debe de estar sujeta al varón. El varón no puede someterse a la mujer. Y entonces genera dos polos opuestos, genera dos polos que están muy lejanos y que contienden entre sí y que pelean entre sí y desbaratan las familias y destruyen las familias, porque sabe que la familia es la base de la sociedad, sobre ella está sustentado todo, y por eso tenemos el resultado de sociedad que ahora tenemos. Porque Satanás está lanzando sus dardos. Pero ahora, yo le pregunto a usted, ¿y entonces qué podemos hacer cuando vienen estos dardos? Bueno, yo le quisiera recomendar a usted varias cosas. Primero, cuide lo que escucha y lo que ve. Cuide lo que escucha y lo que ve. Segundo, cuide con quién se relaciona y a quién frecuenta. Estas cosas son sumamente importantes. Si las personas que usted frecuenta no le hablan de la verdad de Dios, hermano, lo único que va a recibir son dardos. Si las personas con las cuales usted se relaciona son personas que andan bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, hermano, lo que va a escuchar de esas personas no va a ser algo que lo edifique ni que le ayude a crecer espiritualmente. Estas personas están bajo el dominio del maligno, y estas personas pueden ser utilizadas por el maligno para decirnos a nosotros cosas que son contrarias a lo que Dios ha dicho a través del Evangelio o a través de la palabra de Dios. Los dardos, hermanos, son lanzados a través de estas personas. Por eso tiene que cuidar sus relaciones. Por eso tiene que cuidar sus amistades, por eso tiene que cuidar lo que usted escucha, por eso tiene que cuidar lo que usted ve. Porque a través de ello es que llegan a nosotros todos estos dardos. La recomendación que da el apóstol Pablo es tomar el escudo de la fe. Dios le dijo a Abraham, el padre de los creyentes, en Génesis capítulo número 15:1, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Moisés le dijo al pueblo, ¿quién como tú, tu Dios, escudo de tu socorro? El rey David dijo, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado.
En el libro de Proverbios leemos: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Hermanos, la fe, el escudo de la fe significa aquí tener la capacidad de aplicar rápidamente lo que nosotros creemos a fin de repeler todo lo que el diablo nos hace o intenta hacernos. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice: toma el escudo de la fe. Lo que tenemos que hacer es que ante lo que estamos escuchando, ante lo que nosotros estamos viendo, ante las circunstancias que estamos enfrentando, en lugar de darlas por buenas y creerlas, tenemos que oponerle lo que Dios dice y lo que nosotros creemos. ¿Se acuerda? El mismo Jesús es un buen ejemplo de esto. Cuando llega Satanás y lo tienta precisamente con las tres cosas que le señalé en la primera carta de Juan. Le dice precisamente a Jesús Satanás: mira todos estos reinos, yo te los daré si postrado me adorares. O cuando ve esa piedra y le dice: mira esa piedra, si eres hijo de Dios en verdad, haz que esta piedra se convierta en pan. O cuando le dijo: lánzate de lo más alto del templo, porque Dios dice que Él mandará a sus ángeles delante de ti para que tu pie no resbale o no caiga. Pero inmediatamente resistió esto que Satanás estaba haciendo, estos dardos que les estaba mandando con lo que él creía, y lo repelió con la palabra de Dios. La palabra de Dios en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El escudo de la fe, hermanos, es la reacción que nosotros tenemos ante los dardos que Satanás nos lanza. Y ¿saben qué? Para poder tener fe necesitamos la palabra de Dios. Aunque es cierto, más adelante el apóstol Pablo hará alusión principalmente a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero la fe, hermanos, está relacionada y asociada directamente con la palabra. ¿Por qué Satanás nos hace como quiere? Porque la palabra de Dios no mora en nosotros en abundancia. Porque la palabra de Dios no es escuchada ni atendida de manera inmediata cuando enfrentamos esos dardos que vienen contra nosotros. Porque en lugar de ello queremos utilizar nuestros razonamientos y nuestros argumentos y creemos que podemos argumentar y que podemos rechazar los argumentos de Satanás como si nosotros fuésemos muy inteligentes o como si nosotros fuésemos muy capaces. Hermanos, Satanás es mucho más inteligente que tú y que yo. Mucho más. Cuando tú escuchas algo que es contrario a tu fe, no puedes razonar, no puedes idear, no puedes pensar, ni puedes combatir contra ello utilizando argumentos que vengan de ti, porque Satanás te lanzará otra pregunta más. Porque Satanás tendrá la inteligencia para decirte otra cosa más. Porque no habrá manera en la cual tú le puedas resistir, si no es a través de la fe y a través de la palabra de Dios. Él es un experto en torcer los argumentos, las pruebas, las estadísticas para apoyar sus mentiras. Y si tú pretendes hacer en tu carne, en tu capacidad intelectual, algún argumento para repeler estos dardos de fuego que vienen contra ti, hermano, yo te voy a decir, no lo vas a lograr ni lo vas a poder. William Gurnall, un comentarista, dice: hay más diferencia entre tú y Satanás que entre la persona más ignorante del mundo y el más gran teólogo del mundo. Hay mucha diferencia entre Satanás y nosotros. Por eso lo que necesitamos son las armas que Dios nos ha dado, no nuestra habilidad ni nuestra capacidad. Las armas que Dios nos ha dado, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús.
Fíate de Jehová de todo tu corazón, dice la Escritura, y no te apoyes en tu propia prudencia. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero ¿saben por qué Dios no logra hacer estas cosas en nosotros? Porque nos apartamos de su dirección y de su palabra. No la escuchamos. Y en lugar de tener las familias que Dios dice que debiéramos de tener, tenemos otra cosa que se parece no sé a qué. Pero está muy lejos de ser lo que Dios dice que puede hacer en nuestras casas y en nuestras familias. En lugar de tener el matrimonio que Dios dice que debiéramos de tener, tenemos otra cosa que se parece a no sé qué, porque no escuchamos lo que Dios nos dice y queremos en nuestra propia prudencia tomar definiciones o decisiones. Y no es juicio, hermanos, no es juicio, porque Dios no ha venido para condenar al mundo, sino ha venido para que el mundo sea salvo por medio de Él. Lo que le estoy diciendo es que hay armas que Dios nos ha dado para no tener eso que ahora tenemos. Que hay armas que Dios nos ha dado para no vivir lo que ahora nosotros estamos viviendo. Lo que le estoy diciendo es que Dios nos ha dado todos los recursos, absolutamente todos, para que Satanás no nos pueda hacer daño por ningún lado y no haya resquicio para que nosotros podamos ser tocados o para que nosotros podamos ser lastimados. Tenemos que ponernos la armadura completa, tenemos que tener fe y tenemos que confiar, y ante los dardos que Satanás nos envía, tenemos que declarar lo que la palabra de Dios dice y nada más. Ante los dardos que Satanás nos manda, tenemos que hacer lo que Dios dice y nada más. No hay forma ni manera en la que nosotros podamos ser más inteligentes que Dios. Dios ya reveló su verdad y su palabra. Y si nosotros acatamos fielmente lo que Él dice, entonces esos dardos no nos van a dañar. Cualquier dardo, hermano, se va a pagar si usas el escudo de la fe. Dardos de toda clase y de todo tipo. Dardos de duda, dardos de tentación, dardos de persecución. Que también hay esta clase de dardos. Dios nos pone para que seamos luz, pero hay personas que se oponen a la luz. Y hay personas que te atacan. Y hay personas que se burlan de ti. Y hay aflicción por la cual también tienes que pasar y tienes que padecer por causa de Cristo. Pero esos dardos pueden ser apagados. Algunos, ante esa presión, se dejan vencer. Pero otros, en lugar de ello, dicen: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Muchos prefieren decir: hubiera yo desmayado si no creyese en la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová. Los dardos pueden ser apagados, pero necesitamos la palabra, que es la que produce fe en nosotros. Dardos de acusación. Y viene Satanás y a través de algunas personas nos dice: ¿a poco tú eres cristiano? Si así son los cristianos, imagínate. ¿A poco tú crees en Jesús así como tú eres? No, hombre, otro cuerpo a otra persona. Con esa sola declaración empieza entonces una guerra en nuestra mente. Y empezamos a dudar de que se me hace que sí, yo no soy cristiano. Se me hace que sí, yo soy muy malo. Se me hace que sí, que yo no soy digno. Se me hace que sí, yo ya ni debiera de pararme en la iglesia. ¿Con qué cara me voy a parar ahí? Vienen esa clase de pensamientos a nosotros. Aun cuando ni siquiera hemos pecado, pero la gente nos acusa, nos señala y nos dice algo. Ahora, ¿pero qué cuando sí es cierto?
Porque es cierto que a veces no solamente se trata de acusaciones falsas, a veces lo que se nos dice es bastante atinado. Lo que se nos dice no está lejos de la realidad. Y Satanás quiere que tú te sientas culpable por haber hecho eso, por haber tenido ese pensamiento, por haber caído en esa tentación. Pero sabes, en ese momento en el cual tú pecas, tienes que recordar que aunque tu pecado sea enorme, que aunque esto que tú hayas hecho sea terrible, el valor de la sangre de Cristo es inmensamente mayor a toda falta que tú hayas cometido, y que puedes decir con toda confianza que si hubiéramos nosotros cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y aunque hayas caído 7 veces Dios te levantará. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que nadie te tiene por qué acusar, porque tienes un abogado que te defiende. Tienes a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por tus pecados. Pero hermanos, cuando vienen esos dardos, tenemos que hablar la verdad y creer con fe en lo que nosotros hemos sido enseñados y en lo que nosotros hemos recibido. Crea, hermano, crea. A mí me encanta mucho la fe de los pentecostales. Hay algunas cualidades que tenemos algunos grupos o denominaciones, pero a mí me encanta mucho la fe de los pentecostales. Porque esa fe de los pentecostales es contra cualquier cosa. Me parece que de ellos debiéramos de aprender. Sin llegar al extremo, tampoco uno no puede negar realidades. Porque hay un chiste incluso de los pentecostales, de los calvinistas y de los arminianos, en los cuales dicen que casualmente, quién sabe por qué, los 3 llegaron al infierno. Estaban en el infierno los 3, y entonces pues el calvinista, le preguntan al calvinista: oye, ¿y tú qué haces aquí? Y él responde: la soberanía de Dios. Dios eligió a unos para salvación y a otros para condenación, y a mí me eligió para condenación. Por eso estoy aquí en el infierno. Y entonces le preguntaron al arminiano: oye, ¿y tú por qué estás aquí? Y el arminiano contestó y dijo: porque caí de la gracia. Porque no fui obediente y no perseveré en la fe. Y por eso es que estoy aquí. Pero cuando le preguntaron al pentecostal por qué estaba allí, el pentecostal respondió con mucha fe y dijo: no, ustedes creen que yo estoy aquí, pero yo por fe estoy en el cielo. Hermano, esa fe, que bueno, es chiste, me parece que debiera de estar presente siempre nosotros. Ya en el infierno pues ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Pues ya te fuiste, ¿verdad? Por falta de otra clase de fe, de la fe que salva. Pero hermanos, ¿por qué no tiene fe para creer que su hijo puede ser salvo? ¿Por qué está nada más mortificándose y pensando que su hijo ya se perdió y que por su hijo no hay nada que usted pueda hacer? ¿Por qué no tiene fe para creer que aun cuando usted sigue cometiendo errores, Dios está trabajando en su vida y lo está perfeccionando y lo va a hacer mejor, y que estamos persuadidos de esto, y que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? ¿Por qué no tiene esa fe? ¿Por qué no tiene fe para creer que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el poder que lo puede levantar a usted de cualquier condición? ¿Por qué no tiene fe para creer que con un grano de mostaza, con tan cosa pequeña, Dios puede hacer cosas grandes? ¿Por qué no tiene fe para creer que usted puede orar y puede decir a ese árbol que se desarraigue, o a ese monte que se desarraigue y se eche a la mar?
No cree en los dardos del enemigo. Y lo asusta el enemigo y le dice que usted está derrotado y que usted no puede y que usted lo van a derrotar y que usted no va a poder ganar absolutamente nada. Le hacen ver que usted está perdido. Usted no está perdido, hermano. Usted tiene victoria en Cristo. Pero necesita fe. Fe. ¿Quién tiene condiciones ideales en los lugares donde se desempeña o donde está? Dígame, ¿quién tiene un matrimonio ideal? Yo sí. Pero no sé los demás. También, hermano. Amén. Por fe. Es como los que están en el infierno, pero se sienten en el cielo. Hermanos, ¿por qué no tenemos fe para creer que Dios puede hacer algo mejor o algo distinto? Crea. Es un arma. La fe es un arma. El evangelio es un arma. Si usted está en paz con Dios, usted tiene victoria. Si usted tiene fe, usted tiene victoria. Pero crea. No, al contrario, en lugar de eso, se aprende todos los dichos negativos. El que nace patamar, del cielo le caen las hojas. Hijo de tigre, pitito. Y todos se lo saben muy bien, en lugar de declarar con fe lo que la palabra de Dios dice. Árbol que nace doblado, jamás su rama endereza. Y hasta se pone a cantar la canción. Simón, Simón. Hermano, tenga fe. Es un arma, tenga fe. ¿Por qué no tomamos las armas que Dios nos ha dado, hermanos? ¿Algo podrá contra nosotros? Nada. Lo estábamos cantando hace unos momentos. Dios vence a las tinieblas. Dios ha vencido a Satanás. Ha exhibido públicamente a los principados y a los potestades, hermanos. No hay forma en la cual nosotros podamos ser derrotados, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que hoy, si usted ha estado batallando en su mente con algunas cosas, si ha escuchado a otros que no le están diciendo la verdad de Dios, yo le digo a usted, tenga fe, crea. Dios puede hacer milagros. Dios lo sigue haciendo y Dios lo seguirá haciendo. Pero crea. Póngase de pie y vamos a orar.